¿Cómo están? Me dieron un microfonito. Aquí, de la nada. Bueno, pues espero que estén muy bien. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Como hemos estado viendo, hábitos de gracia es nuestro tema de todos los miércoles. Y hemos estado viendo como hábitos de gracia la oración que hemos estado practicando, la meditación de la palabra, la memorización de ella. ¿Y alguien más se acuerda de un hábito? ¿Un hábito de gracia que hemos visto? Ok. La lectura, la meditación, la oración en grupo. Estos son parte de hábitos que tenemos como la gracia que Dios misma nos da. Sabemos bien que la gracia es un regalo inmerecido. Y ahorita orando me vino la palabra gracia, acción continua de su amor. Se me hizo muy padre porque yo dije, todos estamos dando gracias. Y, y cuando Dios tiene gracia sobre nosotros, es una acción continua de su amor hacia con nosotros. Entonces yo dije, wow, Dios, o sea, aparte de darnos un regalo no merecido, tú tienes una acción continua día a día por bendecirnos, por darnos de su amor y darnos de su gracia, literalmente. Hoy vamos a ver un hábito más que se llama el ayuno. Entonces, algunos conocemos la palabra ayuno como el eliminar alimentos para ponernos a orar o el someter la carne por un propósito, ¿verdad? Conocemos el ayuno tal como una exhortación. Y entonces vamos a ver cómo vamos a moldear este afecto con el ayuno. Se me hace súper lejos esa... Sí, ¿quién lo puede leer? Ajá. Entonces, es correcto. Al final de cuentas, solamente si nosotros entendemos que el problema es el quitarnos los alimentos, solamente la gente con una actitud de hierro, con una acción de que sí puedo dejar de comer, pues son los únicos que lo podrían hacer. Si logramos entender que el ayuno tiene una función de fortalecer y moldear una relación con Dios, entonces estaríamos utilizando esta nueva herramienta poderosísima en el reino de Dios. Porque realmente, en cuanto más vamos entendiendo qué es el ayuno, vamos a ir entendiendo el, el poder de la herramienta que Dios nos ha dado en nuestras manos para entonces empezar a tener una intimidad o una comunión más completa con Dios. ¿Qué es el ayuno? Es limitarse del alimento para sujetar la carne al mundo espiritual. El ayuno cristiano normalmente implica decidir de manera, déjame lo leo acá, porque acá está más, no, y no me brincan las letras. Bueno, ¿qué es el ayuno? El ayuno cristiano normalmente implica decidir de qué manera privada o ocasional no ingerir comida, aunque sí agua, por un periodo determinado, con un propósito espiritual y específico. Comúnmente cuando nosotros nos ponemos en ayuno, hacemos que nuestra carne entre en una situación de doblegar nuestros instintos
nuestro cuerpo, nuestras necesidades, a una conexión espiritual para conectarnos a la voluntad misma de Dios. Y entonces vamos a ver junto con ellos para qué sirve el ayuno. Si estamos entonces nosotros absteniéndonos de alimentos para sujetar la carne, el ayuno está diseñado para canalizar y expresar nuestro deseo ferviente por Dios. Ahorita estuvimos en una oración y estábamos clamando a Dios de nuestro espíritu a una relación con Él. Pero el ayuno junto con la oración, casi siempre en la palabra de Dios cuando vemos ayuno está pegado a la oración. Y ayunamos y oramos. Y ayunaron y oraron. Y en casi todos los versículos que encontramos que alguien ayunó, estaba orando. Era un conjunto, es como que, como dicen la uña y la mugre, ¿no? O algo así. Está pegadito, ¿no? O sea, al menos que te la laves muy bien, pero aún siempre tienes ahí bacterias. Segundo, es para aquellos que no están contentos de su status quo, de su forma de vida, que quieren y anhelan algo más. El ayuno es para aquellos que provocan hacer cambios tanto en su vida, en su congregación, en su medio ambiente. Es para aquellos que anhelan más de la gracia de Dios. Quieren más conocer la voluntad de Dios, más de lo que Dios tiene para su bendita acción hacia nuestra vida. Ese es el ayuno. Quien queramos conocer el corazón de Dios, necesitamos ayunar. Necesitamos aprender como iglesia a ayunar. Y lo vamos a ver, el ayuno se puede generar como en forma personal, en forma de grupo o en comunidad. A veces lo hacía todo un pueblo. Lo puedes hacer tú para estar clamándole a Dios o para que se revele algo a tu vida o simplemente que tu espíritu esté presto a lo que la palabra de Dios quiere. Es para los que gritan desde su corazón, Abba Padre. Qué impresionante que el ayuno es aquel grito que nos lleva a decirle a papá, papito, o sea, esa intimidad de decir, no eres solamente de aquel Dios que conozco, sino estás aquí conmigo. Conoces mis necesidades, conoces mi dolor, mi sufrimiento. Ese es el ayuno que nos ayuda a tener esa relación y esa intimidad con papito. El ayuno puede ser personal o en grupo. Entonces, vamos a ver aquí en Hechos 13:3, ¿traen sus Biblias? Que en Hechos 13:3 el ayuno se utilizó para enviar a alguien. Y dice Hechos 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los enviaron a la obra cual habían sido llamados. Era así como que pausado, ayunando y orando, les enviaron. Muchas veces nosotros solamente estamos acostumbrados y hemos dejado mucho el ayuno como iglesia y nada más oramos y enviamos o los protegemos. Ay, que Dios protégelos, Señor, y te pido que los guardes en su viaje a tal lado o que van a ir a San Martín. Dios cuídalos mucho, ¿no? Pero no estamos haciendo el conjunto de, para un mayor efecto y para una mayor acción, necesitamos aprender como cristianos que el ayuno está siempre pegado a la oración. Para guía de Dios, Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor. Aquí se me hizo bien impresionante que dice con ayuno. No, en otros versículos vemos ayunaron y oraron y ayunaron, sino ya lo está manejando con, la palabra con está pegado a. Entonces
era un hábito en los cristianos radicales de ese tiempo, en los que aprendieron a empezar a tener esa intimidad, de escuchar al Espíritu de Dios, porque estamos hablando de Hechos, los primeros cristianos que estuvieron en contacto de la palabra, estaban con el ayuno en todo momento. Entonces, es un hábito de gracia que hemos dejado de tener como cristianos. Es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Humillación ante Dios. Salmos 35:13. Pues cuando ellos se enfermaban, yo me afligía por ellos, me ponía ropas ásperas y ayunaba. Aquí vemos precisamente que él se ponía en el papel del pueblo, de la gente que estaba enferma o que estaba mal. ¿Cuántos de nosotros a veces vemos a alguien afligido y Dios, te lo pongo en tus manos, cuídalo, bendícelo? Pero el ayuno hace que tu cuerpo y tus fibras, tu interior, se ponga al nivel de la necesidad de la persona y entiendas qué es lo que está pasando. Hace esa conexión tan impresionante el ayuno porque estás doblegando tu carne, tu necesidad propia de alimentos, y en la conexión de tu oración haces percibir casi que si existiera ese medio donde tú sientes lo que la otra persona siente, el ayuno te hace conexión con eso. Si nosotros nos pusiéramos en ayuno y estuviéramos pensando, ¿qué siente aquella persona que se le acaba de morir su papá? Entonces entenderíamos ese hueco tan fuerte que está en el corazón de esas personas, y el ayuno nos ayudaría a conectarnos bajo la piel de la otra persona. Y entonces nos humillamos ante Dios, como lo dice ahí, y entendemos la necesidad del hermano. El ayuno nos ayuda mucho en eso. Dice ministrar las necesidades de otras personas. Daniel 2, ¿sí es 2? ¿O es 9? 9:3, ¿verdad? Ese no lo tengo acá. ¿Alguien lo puede leer? Ajá, y nuevamente vemos precisamente a Daniel entrando en esa necesidad de conexión por su pueblo. Como lo estábamos viendo en Salmos, precisamente aquí se puso ropas ásperas y sentándose en cenizas. Una acción de totalmente de desgarro, ¿no? Por el amor a su pueblo. Posiblemente él no tenía ni la necesidad más que ponerse a orar, ¿no? Tenía una buena relación con Dios, pero en el ayuno hizo una acción más. Se vistió con ropas ásperas y se puso en cenizas. Muchas veces la acción de cenizas era una acción muy similar a la del luto. Cuando tú te ponías en las cenizas era porque estabas en un punto donde no necesito ver a nadie, necesito estar a solas. ¿Cuántos hemos pasado por una situación de un dolor muy fuerte? Y realmente lo que menos queremos es estar danzando. Necesitamos a veces un tiempo solas para recapitular, entregar nuestra carga a Dios y a lo mejor clamar. Y si en esta parte el ayuno lo entendemos en ponernos por necesidad, eso es algo que como hábito nos hemos olvidado. El punto de este tema, el ayuno, es entender muchas más partes, como en la Biblia nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, debemos de estar en ese papel o entrar en ese papel. Y ese es algo que lo que estuvimos leyendo al principio, hemos olvidado mucho. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos o que ayunaron?
hace mucho. Y a veces que realmente ni entendemos qué es el ayuno. Entonces, el tema de hoy es entender que nuestro ayuno nos ayuda a conectarnos más a esas necesidades, a nuestras necesidades. Si a veces necesitamos entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, ayuna. Y entonces en el ayuno Dios va a revelarte, te va a hablar y va a suplir necesidades que a lo mejor no entendías, no decías, ¿por qué me está pasando esto? Y en el ayuno Dios empieza a revelar y empieza a tener esa intimidad. Tu cuerpo está necesitado de comer y en esa misma debilidad que lo podríamos llamar, el espíritu se fortalece en ti y hace que tu espíritu, al Espíritu de Dios empieces a entender más cosas. Tus dones se abren al Espíritu. Haces que tu don, el cual tengas, se conecte a Dios y se exprese más y haya más conexión. ¿Mande? Sí, amigote. Que según yo, ya saben, como siempre en la computadora, lo vemos muy lindo y aquí nos pasa. Y te lo mandé ya, hiciste milagros, brother, disculpa. Aquí me atención de Lucas 2, ya es el Nuevo Testamento. Se presenta ¿quién? Ana. ¿Qué era Ana? Era una profeta. Es la primera vez que ubico a una mujer profeta en la Biblia. Y me quedé pensando porque, ¿saben la acción de una persona que profetiza? ¿Alguien sabe qué hace un profeta? ¿Lee el futuro? Ve el futuro. Bueno, en realidad es parecido, pero el profeta conoce el corazón de Dios y Dios se le revela para hablarle por medio de él a ciertas cosas. Muchas veces el profeta puede hablar sobre algo en específico en tu vida y profetiza por lo que ha de venir en tu vida, pero Dios lo habla a su corazón y te lo habla a ti, pero debe de la profesión, la profecía casi viene acompañado por un versículo que viene a confirmación de lo que te está hablando. Entonces, cuando alguien te profetiza, siempre debe de estar acompañado con un versículo y debe de estar acompañado con lo que Dios ya te ha estado hablando. Si alguien te está diciendo, y tú vas a ir al Amazonas y vas a cambiar con el japonés, tú dices, ¿qué? O sea, ni en cuenta. O sea, a mí una vez me pasó que precisamente alguien empezó a profetizar mi vida y yo volteé y le dije, te reprendo. Sí, mi anhelo era ser pastor. ¿Ustedes creen? Qué cosas. Y yo le decía a Dios, Dios, por favor, ponme a esa mujer. Yo quiero poner una iglesia y ir de misiones. Y se acerca alguien y me dice, voy a orar por ti. Y yo, sí, bueno, ahora. Yo seguía así pidiéndole a Dios y entonces me dice, tengo palabra de Dios a tu vida. Y empezó a decirme, Dios no te quiere en el ministerio. Dios quiere que tú seas una persona que trabaje y que des mucho dinero al ministerio. Y yo entonces volteo y le digo, te reprendo. Ahorita me voy a acercar otra vez al tema, pero cuando algo te empieza a profetizar,
empieza a calcomer tu corazón, a llenar así como que esto primero no lo entiendes, pero cuando Dios se incomoda y empieza a llevarte a versículos donde Él te empieza a decir, yo tengo cosas nuevas que tú no conoces y te voy a llevar a lugares que tú no crees. Y tú empiezas a entender que Dios tiene algo, pero no lo quieres recibir. Yo en ese momento dije, no lo recibo, no lo recibo, en el nombre de Jesús no lo recibo. No era lo que yo quería, pero Dios tenía un plan muy diferente en mi vida. Y actualmente estoy haciendo totalmente lo que me acuerdo mucho de esa profecía. Y fue algo que marcó mucho mi corazón y que aun cuando Dios me dijo, deja el ministerio, yo le dije, no, Dios, yo nací para estar en el liderazgo. Yo nací para estar en la iglesia, Dios. Y Dios literalmente en un sueño me dijo, tienes que dejar este liderazgo, tienes que irte, tienes que hacer esto. Y aún así, yo me ponía al tú con Dios. Y le decía, no, Dios, estás mal. No es lo que yo quiero, pero lo que quiere Dios es diferente. Y veo a Ana como profetisa, como una mujer que desde muy chico se casó con un solo hombre y duró 7 años con ese hombre. Y murió ese hombre y nunca se volvió a casar con nadie. Pero era una mujer literalmente de iglesia. Y duró 84 años quedando viuda. Imagínate, te casas con el amor de tu vida y a los 7 años se muere. Y te quedas en la iglesia literalmente siendo fiel, escuchando la voz de Dios, porque para ser profetisa, una profetisa tenía que estar en una intimidad y ayunaba. Dice aquí literalmente que ella día y noche ayunaba y oraba. Día y noche, era una mujer de guerra. ¿Qué ejemplo tan práctico en 3 versículos nos pone? Una mujer de toda su vida entregada a la voluntad de Dios. Sabía escucharlo y sabía profetizar lo que quería el corazón de Dios. Y casi no vemos mujeres, es más, el don de profecía lo hemos también dejado mucho a un lado porque no hemos visto mucho ese don moverse. O a veces no lo aceptamos, como en mi caso pasó, ¿no? Y entonces ella ayunaba y oraba, tenía una vida de intimidad con Dios, literalmente. Y entonces, ¿qué hacía ella? Dio gracias a Dios y hablaba sobre Jesucristo y lo que esperaban la liberación de Jerusalén. Me impactó este versículo, por eso lo quise poner, porque se me hizo muy importante entender lo que hacía Ana y lo que puede Dios estar haciendo en tu vida si permites que Él obre y que tú ayunes y ores. Siguiente versículo, siguiente, Jesús daba por hecho que ayunáramos. En Mateo 6, 16, 18, ya Jesús daba un hecho que nosotros los cristianos en este nuevo tiempo de gracia estaríamos ayunando como un hábito. Cuando ustedes ayunen, dice Jesús, no pongan cara triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara, arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre, que está en lo oculto, y tu Padre que lo ve en lo oculto, te dará tu recompensa. Aquí algo muy padre se me hizo entender precisamente que nadie, si tú estás ayunando, nadie debemos de saber que estás ayunando. Comúnmente cuando estamos sin comer, traemos un dolorón de cabeza, retorcijón, andamos así. Imagínate 40 días ayunando, estaríamos fatales, hermanos. No podemos a veces con un día.
o ayunar una comida y estar en ese tiempo en oración. Entonces, imagínense, si estamos ayunando, dice, no pongas cara de tristeza. Algo que me encantó en esa traducción dice, lávate la cara y arréglate bien. O sea, arréglate bien, no nomás te cambias, ni te bañes. Ponte bien guapo, ponte las mejores garritas que traes y vámonos, como si, como si la gracia de Dios estuviera fluyendo en tu vida en su plenitud. Eso es parte de un ayuno, imagínense. Pero inicia cuando ustedes ayunen. No pone, si ustedes ayunan, no hagan como los hipócritas. No, él lo daba por un hecho. Cuando ustedes ayunan. O sea, era de que lo vas a estar haciendo. No estaba poniendo, si ustedes llegan a ayunar, no sean como los hipócritas. Lávense la cara, vístanse bien y que nadie se entere. No, él dice, cuando ustedes ayunan, hay una acción continua. Entonces hay que estarlo generando. Por lo tanto, ¿debemos de ayunar? ¿Sí o no? Creo que sí, ¿verdad? Creo que es algo que en nuestro hábito de gracia tenemos que estar haciendo como iglesia. Creo que este tema deberíamos estarlo repartiendo todos los domingos hasta que nos quede bien claro. La acción de ayunar como iglesia sería increíble que toda una congregación en ese poder y en esa unción con el ayuno y la oración estaríamos entrando en un nivel espiritual súper wow. Dice Mateo 9:14. Entonces se acercaron los discípulos de Juan el Bautista diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar en lutos mientras el novio está con ellos? Pero vendrían días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Aquí en este versículo, primero Jesús, ¿quién se acerca? Vamos a entender. No se acercan los fariseos, se acercan los discípulos de Juan el Bautista. Eran unos buenos discípulos, gente que creía en la palabra de Dios. Pero ellos dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho y tus discípulos no ayunan? Interesante, ¿no? Pero Jesús les hace una respuesta muy interesante. Les dice, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de lutos mientras el novio esté con ellos? Pero el día que vendrán los días en cuando el novio no estará y entonces ayunarán. Ahorita Jesús está con nosotros. ¿Sí? No como lo está dictando este versículo. Realmente quien está con nosotros es el Consolador. Es el que nos guía a toda verdad, nos enseña, nos habla por medio de su palabra, pero Jesús no está con nosotros. Está el Espíritu, que es mismo Jesús. Pero el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Por eso dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y los guíe a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, ¿a quién seguimos? A Cristo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, llamado Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estamos en conjunto creyendo a Cristo, por eso nos llamamos cristianos, ungidos por Cristo, seguidores de Cristo, pero Cristo no está hoy, no está en carne con nosotros. Y si llega a estar, llega a aparecerse, y bueno, habrá alguien que se le aparezca y a lo mejor caiga muerto en ese instante, ¿no? ¿Quién sabe? O en su gracia puede verlo, ¿no?
He sabido de gente que ha visto a Jesús. ¿Y qué dice este escritor John Piper? El ayuno es el servidor hambriento de la oración que revela y repara. Él mismo dice, el ayunar es el signo de exclamación al decir, oh Dios, esto es lo mucho que te deseo. Este hombre, al escribir que el ayuno es un servidor hambriento de la oración, se me hace muy curioso porque precisamente el ayuno es dejar la comida. Y que ese servidor hambriento ayude que la oración tenga una revelación y repare lo que esté mal. Está para conjugar o desglosar bien este puntito. El ayunar es un signo de exclamación al decir, oh Dios, esto es lo mucho que te deseo. Imagínense que nuestro ayuno sea ese clamor. Ay Dios, estos papitos no me los como porque te deseo. O no quiero hoy comer porque anhelo estar más en ti. Que repares lo que no esté bien hecho. Que me enseñes lo que no está entendido a mi mente. Háblame, ¿no? Esa es una acción, una exclamación de tu cuerpo para gritar exactamente lo que deseas de Dios. Entonces, ¿ayunarás tú? ¿Aprovecharás esta poderosa herramienta por medio, para medio entre Dios y tú? Entonces, si entendemos exactamente que esta es una herramienta, vamos a ver que el ayuno no es para autosatisfacer, ¿cómo dice? Autosuficientes, sino para los humildes de espíritus, para los que tienen hambre y sed de justicia, para los necesitados de Dios. Creo que nos está hablando a nosotros. Digo, yo no soy autosuficiente. La verdad, necesito más humildad en mi corazón. Necesito mucha hambre y sed de justicia. Y necesito a Dios todos los días de mi vida hasta que Él venga. Y estas palabras son para aquellos que se dicen cristianos. Termino entonces para entender que nos toca ayunar como una acción continua, como un hábito. Hábito es algo que está en tu vida y que ya lo has hecho más de 21 veces, que es un hábito. Por eso se llama el estudio Hábitos de Gracia. ¿Entendimos, hermanos? Práctico y sencillo, ¿verdad? Y conciso. En eso acabamos.